Hoy vamos a darle una vuelta a un tema que de entrada, ya te digo, que suena a provocación. Uf, y tanto. Vamos a intentar usar la filosofía de Friedrich Nietzsche para entender el fenómeno político de Donald Trump. Casi nada. Poner en la misma frase al filósofo del martillo y a un magnate inmobiliario es audaz, como mínimo. Totalmente. Y para que quede claro desde el primer segundo, nuestra guía aquí es un texto. Se titula Nietzsche y Trump, el superhombre político. Ajá. Y nuestra misión no es decir si la comparación es buena o mala, y desde luego no estamos aquí para hacer política. No, en absoluto. Lo que vamos a hacer es desgranar el argumento de este texto, intentar entender su lógica. Es como si nos dieran un mapa muy peculiar y vamos a ver si nos lleva a algún sitio. Claro. El texto propone que para entender la energía del trumpismo hay que verlo como un sistema de 4 ideas muy nietzscheanas. Y es vital, creo, hacer una aclaración antes de meternos en faena. Adelante. El análisis no sugiere ni por un momento que Trump se haya leído Así habló Zaratustra. Sería absurdo. Claro. La propuesta es mucho más sutil. Dice que el movimiento que lidera, quizá de forma intuitiva, actúa de un modo que puede ser iluminado por los conceptos de Nietzsche. Es usar su filosofía como una lente de aumento, por así decirlo. Exacto. Una lente para mirar un fenómeno del siglo XXI. Una lente, no una biografía. Perfecto. Pues con esa lente en la mano, empecemos por el motor de todo. El concepto quizá más famoso y a la vez más mal interpretado de Nietzsche. La voluntad de poder. Esa es. El texto nos recuerda que esto no es simplemente la ambición de un político por ganar, ¿verdad? Es algo más, elemental. Mucho más. Para Nietzsche, la voluntad de poder es el impulso fundamental de todo lo que existe. Desde una célula a una civilización. O sea, no es solo querer sobrevivir. No. Es querer crecer, expandirse, imponer la propia forma, los propios valores sobre lo que te rodea. Es una fuerza que siempre empuja hacia más. Y no es buena ni mala. Simplemente es. Como la gravedad, no tiene una connotación moral. Vale, pero entonces, si todos los movimientos políticos quieren crecer e imponerse, ¿qué hace que el texto señale al trumpismo como un caso especial de esta voluntad de poder? La diferencia, según este análisis, está en el cómo. La política tradicional, incluso la más ambiciosa, suele operar dentro de unas reglas de juego aceptadas. Se busca ganar la partida. Exacto. La manifestación de la voluntad de poder que describe el texto no busca ganar la partida, busca romper el tablero y crear uno nuevo. Ah, No se trata solo de obtener más poder dentro del sistema, sino de que el sistema mismo se doblegue a tu voluntad. El texto lo llama redefinir las reglas del juego político y cultural. o sea que el objetivo no es tanto la victoria electoral como la dominación del relato. De la narrativa. Precisamente. Remodelar el propio campo de batalla para que se ajuste a tu forma de luchar. Exactamente. Visto así, cada meeting, cada tuit incendiario, cada ataque a las instituciones no sería solo una táctica. Sería una manifestación de esa fuerza vital que busca expandirse. Eso es. Es una energía que, por definición, no puede ser contenida por las normas que ya existen, porque su naturaleza es precisamente superarlas. Vale, esto empieza a encajar. Si el motor es esa voluntad de poder que busca imponerse a toda costa, pues choca de frente con lo que ya existe, con las normas, con... Claro, con la moral establecida. Y supongo que ahí es donde el análisis introduce el segundo gran concepto, la transmutación de valores. Inevitablemente. Nietzsche fue un crítico implacable de lo que él llamó la moral de rebaño o moral de esclavos. Se refería a los valores de la tradición judeocristiana, ¿no? Sí, la compasión, la humildad, la igualdad, el altruismo. Él creía que estos valores, que se presentan como universales, en realidad habían sido creados por los débiles para contener la fuerza de los poderosos. Como un arma para nivelar por lo bajo. Justo. Y frente a eso, él proponía la figura del superhombre, o del espíritu libre, que no acepta esos valores, sino que crea los suyos propios, que tiene la fuerza de decir, esto es bueno para mí. Ahí está la clave. Y el texto argumenta que el trumpismo se presenta a sí mismo de forma muy explícita, como una rebelión contra esa moral de rebaño de nuestro tiempo. Y los ejemplos que da son muy claros. El globalismo, el institucionalismo
Y, sobre todo, la corrección política. Ataca estos conceptos no como si fueran malas ideas, sino como si fueran cadenas morales que debilitan a la nación. Esto es fascinante. Pero, ¿el texto lo presenta como una estrategia cínica, consciente, o como algo más intuitivo? Desde la perspectiva nietzscheana que adopta el análisis, la distinción casi no importa. Ah, ¿no? El acto de desafiar y romper la moral establecida es la demostración de poder. Es un fin en sí mismo. Ya. Cuando se desafían consensos que parecían de piedra sobre cómo debe hablar un presidente, sobre el valor de las alianzas, sobre el lenguaje público, no se está simplemente siendo maleducado. Se está llevando a cabo una transmutación. Exacto. Estás diciendo que lo que antes se consideraba bueno, como el decoro o la cooperación internacional, ahora se presenta como débil. Sí, Y lo que se veía como malo, como un nacionalismo sin complejos o un lenguaje agresivo, se presenta como fuerte. precisamente. Es una colisión moral en toda regla. No es un debate sobre matices. Es una declaración de que el sistema de valores del establishment está caduco y debe ser reemplazado por uno nuevo. Un código que privilegia la fuerza y la victoria a cualquier precio. Y ese proceso, como decía Nietzsche, nunca es amable. Es una guerra de valores. Claro, y para poder ganar esa guerra de valores, para poder cambiar lo que la gente considera bueno o malo, primero tienes que controlar algo aún más fundamental, Ajá. lo que la gente considera que es verdadero. Y esto me lleva a pensar en el tercer eje del análisis, la idea de Nietzsche sobre la verdad. Un punto absolutamente central y probablemente el más radical de su pensamiento. Uf, sí. Nietzsche dinamitó la idea clásica de la verdad como algo objetivo, único, que está ahí fuera esperando. Para él eso no existe. Su famosa frase, no hay hechos, solo interpretaciones. Su perspectivismo, exacto. Y cada interpretación viene de una perspectiva, que siempre está ligada al poder. Quien tiene el poder impone su interpretación como la verdad. Exacto. La verdad no se descubre, se construye. O mejor dicho, se impone. El poder es la capacidad de hacer que tu visión del mundo se convierta en la realidad de los demás. Y el texto, lógicamente, conecta esto con el discurso de las fake news y las verdades alternativas. ¿Directamente? Pero entonces, según este análisis, la estrategia no es simplemente mentir, ¿no? No es solo dar un dato falso, es algo más profundo. Mucho más profundo. Es un movimiento en dos fases. Primero, erosionar la autoridad de las fuentes de verdad tradicionales. Atacar a la prensa, a la ciencia, a los expertos. Eso es, llamar a la prensa el enemigo del pueblo, sembrar dudas sobre todo. Se trata de demoler a los árbitros del conocimiento. Crear un vacío de confianza. Y una vez que has creado ese vacío, el segundo paso es llenarlo con tu propia narrativa. Has dado en el clavo. Si nadie más es fiable, la única fuente de verdad que queda es la del propio líder. Exacto. La fuente que analizamos subraya una idea clave aquí. Cada afirmación de verdad está condicionada por la posición de poder desde la que se enuncia. Ya. Por lo tanto, cuando se ataca a los medios desde esta óptica nietzscheana, no se está debatiendo una noticia. Se está librando una batalla por el control de ¿De la epistemología pública? una lucha por el poder de definir qué es real. Eso es. La perspectiva del líder se convierte en la verdad para sus seguidores, inmune a cualquier evidencia externa. Es la construcción de una realidad paralela. Y para llevar a cabo esta demolición de la moral y de la verdad, necesitas un tipo de figura muy particular al frente. Claro, no vale cualquiera. Y este es el cuarto y último pilar del análisis. La figura del líder. Así es. Todo este sistema necesita un vehículo, una encarnación. El texto nos recuerda que Nietzsche sentía fascinación por ciertas figuras históricas. Como César Borgia o Napoleón. Sí, y es crucial entender por qué. No los admiraba por su ética, que era, bueno, siendo suaves, muy cuestionable. No, desde luego. Los admiraba porque veía en ellos una fuerza de la naturaleza, una voluntad de poder pura, que no se dejaba frenar por las convenciones o la moral de su época. Eran transgresores por naturaleza, creadores de nuevos mundos. Aunque fuera sobre las ruinas de los antiguos. Y el análisis describe el liderazgo de Trump precisamente con esas palabras: audaz y transgresor. Sí, y no se refiere solo a las políticas, sino al estilo, a cómo desafía constantemente las normas no escritas del decoro, del protocolo, de la política.
De todo. Y aquí el texto propone que este estilo encaja en el molde nietzscheano del hombre fuerte o superior. Y ojo con este término. Sí, que hay que tener cuidado. Mucho cuidado. No tiene nada que ver con la superioridad racial, que fue la terrible malinterpretación de los nazis. Claro. Para Nietzsche, el individuo superior es aquel que tiene la fuerza para superar la moral de su tiempo y crear sus propios valores. Alguien que, por pura voluntad, quiebra el statu quo. Sacude el sistema hasta los cimientos. El análisis sugiere entonces que cada norma que se rompe, cada convención que se ignora, no es un error o un despiste. No, es una performance, es una herramienta consciente de poder. ¿Cómo? Cada vez que se rompe una norma y no hay consecuencias, o incluso se obtiene una recompensa en forma de atención y apoyo, se está enviando un mensaje muy claro. Vuestras reglas no se aplican a mí. Yo estoy por encima de ellas. Exacto. Es una demostración de fuerza que refuerza la autoridad del líder frente al sistema que está desafiando. La transgresión no es un efecto secundario. Es la esencia misma de ese liderazgo. Totalmente. Vale, creo que ahora tenemos la imagen completa que nos pinta el texto. Si lo unimos todo. No son 4 ideas separadas. No, es casi como una reacción en cadena. Un sistema interconectado, sí. La voluntad de poder es el motor, la energía primaria. Para expandirse necesita romper las cadenas de la moral existente, la moral de rebaño. Esa es la transmutación de valores. Exacto. Y para lograr esa transmutación es imprescindible controlar la definición de la realidad. Imponer tu interpretación como la única verdad. Y todo este proceso de demolición y reconstrucción es encarnado y ejecutado por una figura de líder transgresor que personifica esa ruptura. Es una demolición y reconstrucción en toda regla. Y creo que es importante repetir para cerrar lo que dijimos al principio. Sí, totalmente de acuerdo. El documento que hemos explorado no usa Nietzsche para justificar o condenar, nada. Lo usa como Una herramienta de diagnóstico. una lente. La tesis no es si esto es bueno o malo, sino que la energía y las tácticas de este fenómeno político se entienden mejor desde esta filosofía de la fuerza y la ruptura. Que desde los análisis políticos tradicionales. Es una manera de entender por qué a menudo parece operar en una lógica distinta, una que no responde a los debates sobre políticas públicas, sino a una lucha más profunda. Por el poder, los valores y la propia definición de la realidad. Es un marco para analizar la fuerza que lo impulsa, más allá de sus objetivos concretos. Exacto. Una fuerza que muchos no saben cómo interpretar. Y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión que va más allá de nuestro análisis de hoy. A ver. Si un fenómeno político tan moderno puede ser desmenuzado de forma tan coherente con una filosofía del siglo XIX, centrada en el poder puro y la demolición de normas, ¿qué nos dice eso sobre la fragilidad de conceptos como la moral compartida o la verdad objetiva en el discurso público de todo el planeta, mucho más allá de una figura o un país concreto?